Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Danilo, me gustó muchísimo el programa de ayer y No. una gran Fue audiencia. un programa muy didáctico y muy puntual, porque como lo dije yo, fueron temas muy sustantivos desde el punto de Además, vista jurídico y político, ¿eh? y desde un marco didáctico del Obviamente. profesor, Él fue muy gráfico. muy gráfico realmente, el doctor Manuel Ulises Bonelli, que fue juez de la tercera cámara de la Corte del Distrito Nacional. Y en la actualidad, bueno, se desempeña en los tribunales como penalista, una persona de mucha calificación y profesor de los que quieren aprender derecho. Es un académico. Un académico, efectivamente. Bien, como habíamos anunciado, tenemos en el día de hoy al ingeniero Freddy Pérez, exministro de Obras Públicas y, ex PLDista para los fines. También. Sí, porque Freddy invirtió gran parte de su juventud en la construcción del PLD. Como el presidente Fernández, como Sí, mucha gente que se fue claro. del Partido de la Liberación Dominicana, que parecía que después de tanto esfuerzo y de tanto realmente esperar por una realización y una cristalización de las aspiraciones políticas y en beneficio del país, pues tuvieron que dejarle eso a otra gente. Sí. Ya no tenían espacio allí. Y bueno, quisiera con Freddy que pasáramos un vistazo por la realidad interna, la realidad político-electoral en este momento tan, diríamos, de tantas expectativas y todavía de tantas indefiniciones. Ya para no hablar de fraude electrónico y nada de esas cosas, vamos a hablar en la perspectiva o las expectativas con respecto a lo que está pendiente, a lo que está por definir, desde la candidatura del presidente Leonel Fernández hasta el intento, que yo espero que no pase de ahí, el intento de repetir la aplicación del sistema del voto automatizado, que ya el país entero sabe que eso fue un fiasco. No por los equipos, muy probablemente, sino como yo escribí hace unos días, por la acción de la mano del hombre. Y por las fragilidades del sistema. Claro. Porque son muy pocos, contadísimos, los países que aún mantienen ese esquema. Bueno, el asunto es que se está queriendo crear una presión mediática. He visto un par de editoriales, he visto a alguna gente pontificando en ese sentido, ya no solamente en el área de la comunicación, sino alguna gente que tiene que ver con instituciones de sociedad civil, que para los fines hay representantes que tienen la doble condición, de que son familias y de que pertenecen a la sociedad civil. Por ejemplo, para mí fue penoso escuchar al amigo muy querido, Servio Tulio, de la Finjus, sí, decir que una mayoría de la población entendía o tenía la certeza de que el proceso fue adecuado y que los resultados fueron adecuados. Entonces yo tenía entendido es que una mayoría de esta población tiene la percepción de que hubo no solamente que compraron cédula y que metieron mano, no, de que hubo un fraude electrónico. La mayoría de la gente, el que no lo sospecha, lo piensa, o las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, hubo muchas situaciones irregulares. No sé por qué Servio Tulio utilizó ese término, porque incluso hay que cuidar algunas formas, porque recordemos que entre el presidente de la Junta y el ejecutivo amigo de la FIN corre la misma sangre, roja del mismo color. Fraternidad de padre y madre. Pero es la misma sangre, entonces hay que cuidar, hay que cuidar algunas formas. Bueno, por la bienvenida formal al ingeniero Freddy Pérez, que está con nosotros. Podemos entrar por muchísimos, porque hay muchos recovecos, por cualquiera de ellos podemos entrar. Pero Freddy, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias Gracias por darme la oportunidad de entrar
a los hogares de los dominicanos sin pedir permiso. Esa es la ventaja que tiene la televisión. Y sobre todo a esta hora, que si ya no, si ya terminó, alguna de la gente que terminó del almuerzo, lo agarramos aunque sea en el postre o en el cafecito. Así es. O somos parte de su sobremesa. Así es. Sí. Bueno, pues Freddy, sería interesante conocer al día de hoy. ¿Hay agenda, cuáles puntos principales están en la agenda del proyecto presidencial del presidente Fernández o cuáles preocupaciones están pendientes por resolverse? Mira, yo he dicho y repito que fue un error del equipo que acompaña al presidente de la República dejar ir al presidente Leonel Fernández. La sola salida del presidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana ha cambiado el mapa político de la República Dominicana. Porque ya no solo es el PLD, ya es el PLD, el PRM, la Fuerza del Pueblo. Y es un partido que sin tener un emblema, un escudo, porque se está en la carpintería de ese partido, tiene más de 1 millón de votos. Nació grande. Nació grande. Y el cambiar el panorama... Freddy, pero en ese nació grande, porque recordemos que cuando Bosch, el partido de Bosch va por primera vez a las elecciones, saca 18,000 votos. Y tú vas a hablar de la diferencia entre 18,000 votos y 800, qué sé yo, cuántos mil, casi 900, lo que le dejaron al presidente Fernández. Pero fue diferente. Es diferente porque yo estaba ahí. Yo se lo puedo contar a los amigos lo que pasó. O sea, el presidente Juan Bosch en ese momento trató de llevar al PRD por un camino más democrático, porque los mismos círculos de estudios se implementaron al PRD, pero no funcionaron, se votaban todo. O sea, hubo... Fue un esfuerzo fallido. Sí, pero lo que pasa es que se repite la historia siempre como falsa o como tragedia, dice un dicho. Un pequeño grupo de empresarios se robaron a Peña Gómez. Esa vez. Y fuimos a unas elecciones, pero esta vez no. Esta vez fuimos a unas elecciones internas donde 1 millón de PLDistas, por decirle así, votaron por el presidente Leonel Fernández. O sea, no es lo mismo. Los escenarios no son iguales, el tiempo no es igual, estamos viviendo una época diferente. El que no entiende que los medios de comunicación, las redes sociales, tienen un peso enorme, porque bueno, la estructura vertical de los partidos. La sociedad del 73 no es la misma. No, nada, ni el escenario siquiera. No. Entonces es diferente. Es un liderazgo fuerte de Leonel Fernández hacia lo interno del PLD y hacia afuera. Y se lo digo hacia afuera porque era en el PLD, de parte de Leonel Fernández, responsable del sector externo. Ahora paso como prácticamente nosotros somos el equipo estratégico del comité político de la Fuerza del Pueblo. Pero además sigo dirigiendo el sector externo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no necesariamente se va a los partidos y quiere colaborar desde fuera. Porque le he explicado a los compañeros y a las compañeras que vamos a tener la doble militancia. ¿Y qué es la doble militancia? Bueno, había compañeros que eran PLDistas, inclusive diputados, senadores, secretarios de la secretaría en el PLD y tenían su movimiento. Porque entendía que eso era la fuerza que ellos podían organizar y que respondían a ellos. Y los movimientos son estructuras verticales. El que organiza un movimiento es el que tiene contacto con esa parte. Y cuando digo la doble militancia, que estamos preparando para que los compañeros del sector externo pasen a ser miembros de la Fuerza del Pueblo, sin dejar, sin desaparecer a sus movimientos. Por eso digo que el escenario es diferente, que estamos en la carpintería de ese nuevo partido, porque es un nuevo partido. Se va a anunciar próximamente la construcción de un comité central y de un comité político que no va a tener ese nombre, según oí. Dirección
Alta dirección. política, O dirección ejecutiva. algo Dirección así. ejecutiva. Sí. ¿Cuándo se Pero hace? eso es provisional. Ya. Porque sí se está claro que pasadas las elecciones va a venir un congreso. Fíjate si es diferente que a la salida del 1973, en noviembre de 1973 salió el profesor Juan Bosch del PRD y en diciembre ya formaba el PLD y ya en el año siguiente, en el 74, vino el Congreso Elector. Entonces lo mismo, pasadas las elecciones, vendrá un congreso en la fuerza del pueblo para reafirmar la posición de los compañeros que van a ocupar posiciones en la dirección ejecutiva, en vez de comité central, dirección central, dirección ejecutiva, gabinete cuando se trata De secretarías. de secretarías. O sea, se está trabajando en esa carpintería, vamos a decir. ¿La bandera verde y negra se mantendrá? ¿Eh? La bandera verde y negra que identificó al PTD y Bueno. que ellos la rescataron del 14 de junio. Sí, y hasta el himno también. Ah, qué bueno. El himno del 14 de junio. Ellos cantan el himno del 14 de junio. Sí. Cualquiera se engrife, Claro. como lo oye cantándolo. Claro. Pero lo que sí, ellos exigieron que, que se mantenga el color bandera. y la flor Sí, una flor de cayena. de cayena. Entonces, hay especialistas en eso. En Para ese hacer campo, una combinación. para hacer una combinación. Meterán el león en la flor. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, pero Pero no, la flor de la cayena. Porque, sí, pero que hasta ahora ha estado, Sí. la simbología es un león azul, así en este sí, caso. lo que pasa es, morado ya no puede ser, porque ya Pero para nosotros nada. nos fuimos. Sí. Claro. Ya nos fuimos. de No, morado. ya todo eso hay que dejárselo a ellos. Y cuando Como deberían ellos dejar tranquilo a Leonel también. pienso que a la larga son fuerzas políticas que se van organizando de acuerdo a ciertos criterios, de acuerdo a cierta ideología, ciertos hábitos, cierta costumbre. Cuando yo hice la carta renunciando al PLD, no pensé nunca, yo pensé que estaría en el PLD hasta que abandonara o con la muerte me llevara. Y fíjense, Sí. la situación fue tan, yo diría, tan irrespetuosa para un hombre que aportó tanto al PLD, hacer las cosas como se hicieron, Hasta llevarlo al poder. que no han podido quitar de la imaginación, del imaginario del pueblo dominicano, que realmente ocurrió un fraude. No lo van a quitar, la gente así lo entiende, no es lo mismo, porque es una fractura, y es bueno que tú me hicieras esa pregunta, porque eso de decir que, ¿cómo que le llaman? Que Transfugismo. transfugismo, esto no es lo mismo. No. Es que En se ha ningún partido sentido. por la mitad un partido, una parte se queda y El otra se tránsfugo es va. el que hace negocio con eso, Y que eso- anda de Y eso no, con la aquí mudanza no- arriba. Aquí no hay negocio, aquí hay una idea de lo que debe ser el Ni Estado. negocio ni mudanza, porque Bueno. sencillamente Hay una fuerza política que entendió, una fractura. pero esa fuerza política entendió que cuando yo hice mi carta decía que las razones que en 1973 tomó Juan Bosch para irse porque consideraba que el PRD había cumplido una etapa histórica, yo entendía que el PLD también había cumplido una etapa histórica y por eso me iba a formar un nuevo instrumento político que sea más representativo del pueblo dominicano. O sea, yo creo que sí, que el conjunto de hombres y mujeres que hemos acompañado a Leonel Fernández, tenemos claro que no había espacio ya en ese partido. Y hemos formado un partido porque tenemos ideas diferentes, No, pero definitivamente. es que en el caso... A nosotros no se nos ocurre hacer una cosa así. Claro, y en el caso del doctor Fernández, que ya venían irrespetándolo, desconsiderándolo, realmente si él no se iba, No, pero lo imagínate. iban a echar. O sea, iban a utilizarlo y después desconsiderarlo y echarlo para afuera. Claro. Entonces, bueno, de todas maneras, Freddy, hay un aspecto, antes de que caigamos propiamente en los aspectos que
que afectan o que quieren cerrar el paso al presidente Fernández, todas esas cosas de carácter que aunque tú eres ingeniero y nosotros no somos especialistas o constitucionalistas. Sí, Bueno, Freddy era de los ingenieros constitucionalistas que le decían aquella vez. Sí, por una razón. Porque, Una razón muy... porque la Constitución está hecha para los ciudadanos. Claro, Sí, sí. que deben... Y que no es interpretativa. No, y que cuando tú no la conoces, lo más probable es que, como yo digo, a los policías y a todo el mundo deben enseñar la Constitución para que la puedan respetar y aplicar. No, y justamente la posición de Lasalla que citó Balaguer viene a cuento porque él decía que cuando las constituciones no son internalizadas por la población y hecha un elemento vivo de la vida cotidiana, entonces Se convierte en un pedazo de papel. un pedazo. Exacto. Bien, lo que yo quiero traer a colación ahora, comenzando la conversación, Freddy, es este aspecto que tiene que ver con las candidaturas ganadas por gente muy allegada al presidente Fernández, que producto de lo que dice la ley, las limitaciones que le da la ley o prohibiciones que le da la ley, han tenido que quedarse, tragar en seco y decir algunos que, bueno, aquí nos quedamos y vamos a hacer campaña por el candidato tal, y el PLD es tal cosa, y poniéndola por allá arriba porque, bueno, están entre la espada y la pared. No pueden hacer Entonces, otra cosa. no pueden hacer Esa otra es la mejor cosa explicación. porque perderían su candidatura. Ahora, es una situación muy cuesta arriba, número uno, porque los están vigilando, no son elementos de credibilidad o de confianza ahí adentro, y porque además ya hay una advertencia del presidente, del nuevo líder del PLD, el presidente Danilo Medina, que dijo, bueno, y nosotros tontos no somos, y lo vamos a estar vigilando, algo así, algo parecido, porque no es verdad que van a ganar la candidatura en el PLD y después se van a ir con ella. Yo no sé si lo van a poner a firmar una carta, como hacían Juan Trujillo, que ponían a firmar para que el que se iba sin el cargo. Eso no vale, porque eso no. Entonces, son derechos fundamentales. es un derecho Jurídicamente fundamental. no tiene Entonces, razón. no entiendo, pero de todas maneras, se hace muy cuesta arriba, porque yo soy de los que pienso o sospecho que van a tratar de que esa gente pierda. Hacer todo lo posible, porque aunque ellos estén metidos en el PLD y teniendo a Gonzalo como su candidato, van a tratar de que pierdan. De todas maneras, no era mejor que hicieran como hizo Demóstenes o algunos otros, 2 o 3, una diputada también, creo que la de San Cristóbal, que sencillamente dijeron, no, yo no quepo ahí ya, yo me voy y renuncio a todo, incluso a la candidatura que ganó en principio. ¿No era más elegante buscar a otro que sustituyera y que ese candidato que ganó le hiciera campaña a ese emergente que hubiese que poner? Yo pienso que no. No. Yo pienso que no, porque primero hay un reglamento claro. Es tan claro el reglamento, pero el reglamento no está por encima de la Constitución. No obstante, el reglamento dice así mismo. Si la Junta me proclama a mí como ganador, entonces me convierto en candidato. Y si me convierto en candidato, yo no me puedo ir a inscribir por otro partido. Ahora, si yo perdí, yo me puedo inscribir por cualquier partido. Entonces, como decía el doctor ayer, Bonelli, pero que decía, además, eso es aplicable al que perdió. Claro. Aplicable a la prohibición sí. al que ganó, no al que perdió. Así es. Porque lo dice el reglamento electoral, lo dice tácito. Y lo habla de una precandidatura. Pero del momento que la Junta dice que tú eres el candidato, el otro puede inscribirse en cualquier partido. Eso está claro en el reglamento. Además es una ley fundamental. Aunque parece que la intención del legislador, y yo no sé qué tanto vale la intención. Pero olvídense la intención, es una tontería. Es un disparate. Nadie, miren, por ejemplo, el mejor ejemplo lo tengo yo con mi esposa, Margarita. Margarita salió en la circunscripción número 1, ganó la precandidatura. Ella se va a quedar. Pero no se importa, va a quedar en el PLD. Sí, pero no importa que la amenacen porque ella no ganó con los votos de lo contrario. Ellos no votaron por ella y ella ganó. Sí. No se está esperando que voten. Ella ganó con el sector externo y seguidores del presidente Fernández. Exacto. Y amigos de Freddy. Exacto. Volverá su esposo, igual. Que entonces votaron por ella. Y votaron por ella. Entonces nadie está esperando
porque no lo van a hacer, que voten por ella. No, ni ella, ni yo, ni ninguno de nosotros estamos esperando que voten. Obviamente, puede ser que algunos que no son tan cerrados puedan votar. Claro. Pero lo que sí es seguro es que si ella se va, le está dejando un Un espacio espacio. al PLD y ella no puede ocupar ese espacio que ya ganó. ¿Por qué? Sí. Porque Un la espacio gente... político y también una curul. Exacto. En el caso de los diputados y también en el caso de los senadores, por ejemplo, Varguita en Espaillá. Y Félix en San Juan. Félix en San Juan. Así es. eh, Diony Diony en Pedernales. en Pedernales, el síndico de Santiago, Exacto. Abel. Porque, Luis, es que pasa una cosa. No fue por el partido que votaron, fue por ellos. Claro. Por eso es un derecho fundamental, Sí, sí. elegir y ser elegido. Por eso es que yo creo que en las votaciones ellos pudieran perfectamente llevarse su gente a las urnas y no tener ese problema de... Pero no pueden pasar para otro partido. Ah, bueno, verdad, que no. No lo pueden. Ni tampoco Ellos es tan podrían fácil pasar, ellos podrían pasar los que votaron, parte- que sigan votando, o parte. Pero ellos no pueden hacerlo porque si pierden lo que el pueblo votó por ellos, estando en el PLD. No por el PLD, sino por ellos. Claro. Freddy, vamos a hacer una pausa. Gracias. Primera. Volvemos inmediatamente con el ingeniero Freddy Pérez, nuestro invitado, distinguido invitado de esta tarde. Vamos, volvemos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Todas las personas que de alguna manera... Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. Bien, pues seguimos con el ingeniero Freddy Pérez, nuestro distinguido invitado del proyecto presidencial, porque de eso se trata. No que Leonel y su gente salieron del PLD y eso quedó. No, es que eso salió con fuerza cuando decía ahorita que Mira, nació nosotros tenemos grande. contacto con el país entero y con Europa, con Estados Unidos, cuando hablo de Estados Unidos, Nueva York, Miami, el estado. Y esto está intacto, A mí la me mayoría. mandan varios videos que he encontrado de Europa y varios sitios de algunos estados de Estados Unidos donde la membresía del PLD se ha ido casi toda. Y Y se le seguirá. ha dejado el cascarón, como dijera José La Luz. Me Así dicen es. que Así iban es. a hacer un acto de renuncias masivas que fue suspendido Ayer. a raíz del fallecimiento Sí, ayer. del padre. ¿Cuándo del se va a presidente. hacer ese acto? No han puesto fecha, pero estaba convocado para ayer. Entonces, es el papá del presidente que murió. A propósito, Entonces, había a propósito de eso, Freddy. Eso estuvo bien que lo suspendieran. Exacto, eso estuvo muy bien. Sí. Como también el mensaje, a mí me gustó muchísimo, a mí en lo personal, y con toda la gente que yo estuve hablando, oye, el reconocimiento a los valores y a la distinción del presidente Leonel Fernández para con el
presidente Danilo Medina, en ocasión triste del fallecimiento. Nobleza obliga. Oye, qué nobleza. Y entonces eso ha sido reconocido, el valor de esa decisión del presidente Fernández. Cuando yo vi el Twitter relativo al fallecimiento del padre del presidente, comentaba yo con mi esposa, el presidente Fernández va a ir a darle el pésame al presidente Medina. Yo me alegré y mucho. Efectivamente, pero qué bueno fue eso. Yo Qué pienso, mensaje, la decencia por encima de la política. la decencia es reconocer, porque nadie ha dudado de que el presidente Danilo Medina es un hombre trabajador. Sí, Claro. sí, sí. Nadie ha dudado eso. Eso no está en cuestionamiento. Eso no está en cuestión. Nadie ha dudado, por ejemplo, que la macroeconomía se ha mantenido estable y eso ha ayudado a que el país siga desarrollándose, que los programas de educación de él han sido muy buenos, muchas cosas. Lo que nosotros no es un asunto personal, ya es un asunto político, ya tenemos diferencias. No solo Ya político, somos- que tiene que ver en muchos aspectos con la institucionalidad. Claro, claro. Entonces, ¿qué sucede? Ya somos dos partidos. Claro. Reconocer eso está bien. Entonces, Y de allá Sí. para acá, ¿cómo se pueden ver e interpretar las cosas cuando el presidente Fernández sale del PLD por las razones que ya todo el mundo sabe? Y entonces parecería como que una especie de acoso. Voy a cerrarle todas las vías para que él no pueda ser candidato. ¿Por envidia, por temor o por qué? ¿Por qué esa actitud? Porque ya encárguese usted de su asunto y deja al otro que es pequeño, déjelo tranquilo con su pequeñez. tú mencionaste a Bonelli, que estuvo en este programa. Ayer, Y eso estuvo muy bien, porque yo te diría que la Constitución es para los ciudadanos. Y cualquier artículo de la Constitución es bastante claro. Y se hace la Constitución para que no haya interpretación. claro. Es precisamente el fundamento de la ley de leyes. Y la ley siempre es- que propenda a favorecer a la persona, no a perjudicar. Para que sepa, que lo dice hasta claro. El reo tiene la oportunidad de elegir con qué Constitución quiere que lo juzgue, cuando se trata de ese caso. Es decir, si cambian la Constitución hoy y están juzgando a una persona en un tribunal, él puede decir, no, yo no quiero lo nuevo, yo quiero la vieja. Y hay que aceptárselo. Porque es un derecho fundamental. Y tanto es así que fíjate que ya en el aspecto penal hay una presunción de inocencia. Hasta que no te condenen. Hasta que no te condenen. Por eso tú puedes elegir, porque tú no estás condenado. Entonces, cuando decimos que es un derecho fundamental, es porque el libro está, el documento que representa físicamente la Constitución de la República está claro. La y dice que elegir, favorabilidad. sí, elegir y ser elegido es un derecho fundamental, es un derecho humano fundamental. Entonces no se lo pueden ni violar, ni lo pueden cambiar, porque tendría que venir una reforma constitucional para cambiar ese artículo en tal caso. Por tanto, la Junta Central Electoral no tiene por qué oponerse a que se inscriba la candidatura del presidente Leonel Fernández, y si acaso, si ellos estaban diciendo que van a ir al Tribunal Constitucional, que sea el Tribunal Constitucional, que entiendo que no va a desantar su paso, porque el Tribunal Constitucional es para velar precisamente para que se respeten los artículos que están en esa Constitución. No, y de hecho lo ha estado haciendo. Ya hay unas 6 o 7 artículos que han sido enmendados, justamente, declarados inconstitucionales. Así es. Porque esa chapucería De ese mismo reglamento. de ley exacto, de esa misma chapucería de ley que después de 15 años en el Congreso, entonces se precipitaron en aprobarla, pero como traje a la medida, y ha habido suerte que tenemos un tribunal constitucional que ha estado enmendando la plana. Muy sopesado, gente con mucha experiencia y que ha sido muy cuidadoso. cuidadoso. No, y sobre todo en una misma Hasta- línea hasta- institucional del fortalecimiento de la institucionalidad del país, no diciendo, como algunos profesores de derecho, que dicen que la ley dice una cosa un día y cuando se sitúan del otro lado, la ley entonces para ellos dice otra cosa. Y estoy hablando de Julio Curi, y estoy hablando del
¿cómo es que se llama el doctor? Nuestro amigo Eduardo Jorge. Eduardo Jorge, que dicen los alumnos de él que eso no fue lo que él le está enseñando, le ha enseñado Claro. en las aulas. Pero mire el ejemplo que tenemos, mira lo que está pasando con nuestro vecino. ¿Por qué está pasando? Porque no hay reglas. Claro. Y precisamente la madre de las reglas es la constitución de un país. Claro. Y si no hay, porque ahí no hay nada. Mira la situación donde se ha llegado. Claro. Entonces, ¿qué queremos? Freddy, pero hay algunas cosas algunos esfuerzos de tipo legales o institucionales que yo no los entiendo de algunos sectores. Por ejemplo, se sabe que la ley y los reglamentos son subalternos a la Constitución. Claro. Entonces, algunos constitucionalistas que han estado defendiendo la otra parte dicen que, como están las reglas al día de hoy, la ley prohíbe tal cosa. Y entendemos que la Junta lo que debe hacer, pero ven acá, se supone que si eso ha de caer en la instancia última, que es la definitoria, que es el Tribunal Constitucional, entonces ¿para qué afanar tanto? ¿Para qué entonces no dejar que el que tenga determinados derechos, que los pueda defender y que pueda... Vamos a verlo de otra manera. Porque hay especialistas que uno no es especialista. Yo lo que sé es que eso hay un derecho fundamental de elegir y ser elegido. Pero vamos a verlo de otra manera. ¿Cuál es el temor de un candidato minoritario sin ninguna oportunidad que se fractura? Que se fue y se llevó unos pocos nada más. Sí, se fractura un partido, se llevó unos pocos y ese partido lo quiere inscribir. Entonces, ¿cuál es el temor? Al contrario, ese derecho. si ellos están tan seguros, debieran dejarlo que participe. Claro. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Nos hemos reunido a nivel nacional e internacional con en las diferentes provincias. Y obviamente la estructura está aquí. La estructura fundamental ellos se están está aquí. reuniendo también, le asignaron tareas Claro. a los miembros del comité político y Han comenzado a peinar el país. Ayer, por ejemplo, decían en un sitio que el 90 y qué sé yo, ¿cuánto por ciento? 95% de No, que está pero a mí me informaron de una gente que yo quiero mucho, que se reunió, que es miembro del comité político, y le asignaron Santo Domingo Oeste. Y había una pequeña cantidad de gente, de dirigentes, de cerca de 94 dirigentes que tiene esa circunscripción. Apenas podría haber unos 20, unos 30. Y fue para cuestionar. Si nunca nos hicieron caso, ¿cómo que ahora vienen a buscar el voto? Una serie de cosas. Es decir, que no es lo mismo. Esto es que es como una vejiga que se está saliendo del aire y se va achicando. Inclusive con una política de tratar de cazar los dirigentes que saben trabajar. Porque en todos estos años, desde que se fundó el PLD en 1973, hay dirigentes que han estado siempre en los procesos electorales y saben cómo hacerlo. Otros no, otros han sido observadores, han ido a votar, pero no son activistas, no son operativos. Y ellos quisieran, pues se le está yendo. La mayoría de los que son activistas se están yendo. Y se van a ir. Porque los que se han quedado, porque son empleados públicos, no pueden... mira, por ejemplo, mira esa. Esas imágenes, sí. Ese es el sector, esos son los presidentes de los movimientos, que yo hice una asamblea para explicarle este proceso. Porque ellos mismos... Presidente de movimiento, no es que son más sueltos. Presidente de movimiento, como dirigente del sector externo. Mire ese salón cómo está. Porque... Pero esos son mayoritariamente dirigentes. Dirigentes, son presidentes de movimiento. Me estaban solicitando una reunión para aclarar, porque tenía mucha confusión. Yo dije, no, aquí lo que es, vamos a tener doble militancia, vamos a entregar los formularios para que cada movimiento inscriba en la Fuerza del Pueblo su membresía, sin dejar estructurada el movimiento. Porque el presidente de un movimiento, la estructura presidencial y organizativa, dirigencial de un movimiento, conoce a la gente que ha integrado. Ellos son los que tienen contacto. Y nosotros en este momento estamos formando un partido. No podemos quitar a una gente que
que conoce el ciudadano que organizó. Todo lo A que estamos propósito diciendo. de organización, Freddy, vamos a ir prácticamente casi ya perdón, a la otra y última pausa. Pero había la expectativa de que con esos formularios de 2 millones y alguito que se firmaron de apoyo al presidente Fernández, que prácticamente tenía 2 millones en los bolsillos. Entonces, descuido, apatía a veces de la gente. ¿Qué pasó? Que de los 2 millones... no se movilizó esa gente, porque a mí me consta, a todos nos consta que realmente lo de las firmas, los formularios de esto... fue muy meticuloso. Fue muy meticuloso. No fue un invento. ¿Qué pasó? Que a la hora de contar los votos, aunque ya sabemos en sentido macro qué pasó a la hora de contar los votos, pero que de todas maneras eso llegó casi a 1 millón, pero que no pasó, no llegó a los 2. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo mucho descuido? ¿Gente apática o qué? No, yo no creo. Funcionó perfectamente. ¿Por qué? Bueno, sí. Se subestimó al otro. No. Siempre se ha dicho que una primaria interna, si vota un 50%, es muchísimo. Y eso lo hemos visto estadísticamente en todos los países del área. Sí, incluso 40 es muchísimo. 40 es muchísimo. Sí. Yo era de lo que creía, yo personalmente, que iba a participar un 40%. Yo pensé que iba a ir algo más, porque habida cuenta de la situación que se había dado, de hostilidad y de escozor más bien, y producto también de la lucha que recién se libraba en el tema de la Constitución, que mucha de esa gente firmó en ese proceso, interesada o entusiasmada y motivada por el tema de los intentos de vulnerar la Constitución o de afectar la institucionalidad. Yo pensé que iba a haber más motivación. Pero mira, pudo haber llegado. Entrando en detalle de las cosas que pasaron, que hay evidencia, había formas de fraude, fueron muy variadas. Una era que te compraban la intención, o sea, que no fuera, ni siquiera que votara, que no fuera. Cuando ya estaban identificados por quién tú ibas a votar, mira, era que tú no votaras. En los distritos y en los municipios, todo el mundo sabe de qué partido es cada quien. Entonces, se hizo una estructura para eso. Otra es que tú ibas a votar y cuando tú entrabas ya la foto que había nada más era del candidato contrario. Sí. Pero yo no he votado. O alguna gente le daba y salía el número 1, salía el candidato ya marcado. O sea, hubo un bajón de la participación. Nosotros entendemos, analizando, siempre creímos que esto era un 70-30 y no estamos lejos de que el presidente estaba en un 60 y pico. Claro. Porque cuando se paralizó el asunto, que hizo esa tendencia de cambio, pero además es una locura, no hay que ser muy inteligente. Claro. ¿Cómo que unas elecciones para el 2006, en el 6 de octubre, el 7 de octubre estaban votando? Claro. Además, eso estaba muy focalizado. En el caso de Luis Abinader se habló de un 80-20 y así, tal como decía la encuesta, así ocurrió. No solo eso, que cuando lo ponían en la televisión, estaba organizadito. ¿Y por qué de nosotros estaba desorganizado? Exacto. Pero entonces la pregunta se la han hecho en sentido contrario algunos. Pero entonces, ¿por qué lo de Luis Abinader salió bien? ¿Y por qué en los otros cargos municipales y congresionales salió bien? Porque la focalización era con Leonel Fernández. Así es. Eso era lo que se quería afectar. Y lo afectaron. A mí hay que demostrarme, a mí. No, es que no te lo va a demostrar. Que no era diferente a eso. No te lo va a demostrar porque desde el viernes estaban votando los muertos. Claro. Y los vivos ni se diga. Entonces. Pero bien, Freddy, con el permiso vamos a la última pausa. Volvemos con el ingeniero Freddy Pérez, nuestro invitado de hoy. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre.
¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Bien, seguimos ya en la parte final con el ingeniero Freddy Pérez, encargado responsable del sector externo del proyecto presidencial del doctor Leonel Fernández. La fuerza del pueblo tiene muchas ramificaciones, hay muchas organizaciones, por lo menos 6 organizaciones que hasta ahora, además de los movimientos que se han estado estructurando en torno a este proyecto. La Gran Alianza Nacional Gran Alianza, Renovada. que como decía al principio, bueno. nació grande. Sí, no, y eso es bueno, porque haya una programación y un programa de gobernanza con un conjunto de partidos que conduzca al país por un trillo diferente, porque yo pienso que cada época trae los presidentes y la estructura económica que corresponde. Yo creo que eso está agotado, que tiene que venir un nuevo impulso, tanto en lo social como en lo económico como en lo político. Y eso lo representa Leonel Fernández. ¿Qué por ciento ahí hay alguna gente que le he oído, algunos comunicadores, jóvenes comunicadores, que dicen, pero Leonel gobernó tres periodos, ¿qué nuevo va a hacer? Yo he planteado, yo personalmente, él ha planteado un sin programa. hablar ese tema con el presidente Fernández, de que Leonel estaría obligado a volver para justamente ejecutar o realizar el gobierno o las tareas que le quedaron pendientes, si se quiere trabajar el gobierno para la historia. Porque un hombre que ha gobernado 3 veces, lo más que puede hacer es, déjame recoger todo lo que no se hizo bien o aquello que fue criticado por sectores importantes de la población, para hacer el gobierno diferente, para tener la satisfacción de colocarse de la mejor manera en la historia. Claro. Y además, yo soy de los que manejo también, Freddy, estoy segurito, no hemos hablado de eso, pero estoy segurito que comparte conmigo, en los gobiernos del presidente Fernández, los encargados de la travesura o de la chapucería que hay siempre en todos los gobiernos, no fue el presidente Fernández. No. Fueron otros que están pontificando y que quieren hacer cosas con sangre nueva, quieren hacer cosas diferentes, supuestamente. Bueno, yo creo que los viejos se quedó allá. Nuevo está de este lado. Y de lo que tú preguntabas cuando íbamos a la pausa, yo creo que forzaron una extensión más grande con las diferentes modalidades que se usaron. Porque yo tengo... Forzaron una extensión. Sí, porque una persona que yo conozco de Carretón, que me presentaron, ella era como Carretón la vicesíndica. De Baní, la vicesíndica. Y ella dice que es director, es un director en los distritos, que del viernes estaban votando los muertos. Y el día de la votación sacaron a todo el mundo. ¿Y cómo lo ponían a votar? Pues ellos tenían un centro igual. Ellos clonaron. Las máquinas que no aparecieron estaban colocadas. Es una especie de centro clandestino, entonces. Claro. Mira, pero era muy sencillo. Lo que intervinieron en eso, nosotros estábamos en lo que estábamos trabajando.
los que intervinieron podían estar en la playa, Sí. en pantalones cortos, con, Claro. con un celular o con una computadora. En la Y a top. cierta hora, porque era fácil. Intervenir el sistema. Para ellos sí, porque ellos... Claro. Pero era ese fácil. ejemplo es muy bueno. Ellos en pantaloncitos cortos en la playa. Podían Y tranquilamente, nosotros manejando. matándonos en la calle. Exacto. Y ellos haciendo la su travesura. Junta, y los miembros de la Junta, el Pleno, Dejó. sudando, bregando con su proceso, pero, Claro. pero otro metiendo las manos Así es. para hacer lo que Quiere quisieran. decir que ellos forzaron una atención más alta. Pero a propósito Segundo, de eso, Freddy, porque el tiempo anda todo lo que da. A propósito del sistema, después de esa chapucería y esa inversión grandísima que se ha querido defender eso de que para que se vuelvan a usar los equipos, No, hombre, eso no pero puede se usar. supone que eso no es posible. eso no se puede usar porque no dio resultado. Si eso era piloto, tiene suerte que es en este país, que la gente es Si era conservadora. piloto, naufragó. Sí, no, la gente es conservadora y dejó que pasara. Pero no creo que pueda pasar de nuevo. No, y que además en los reclamos que hacía el presidente Fernández lo dejaron solo. Claro. Pero que ahora, Ahora se dieron cuenta. ojo avisor, Era muy sencillo, es bueno explicarle. Si el presidente Leonel Fernández, que le pidió que como ese programa se hizo aquí, por la Junta, que lo certificara una institución internacional y no se hizo, que se contara a mano y no se hizo, que contarlo todo a mano durarían 3 meses y lo contaron después en 24 horas. Todas esas cosas. y hubo un informe de la Comisión de Universidades que lo guardaron ahí. Sí, también. No y lo a favoreció. última hora, porque había mucha presión, fue que lo presentaron, pero las observaciones que hizo esa comisión. Pero la comisión hizo observaciones Y que no no la se ejecutaron cumplieron. tampoco. No la ejecutaron. Entonces, todas esas cosas, obviamente, no pueden repetirse. Eso era un plan piloto para ver cómo funcionaba y resulta que no funcionó porque fue manipulado, Ahora se totalmente habla- manipulado. Ahora se habla Vamos de que al conteo manual. como una inversión grande, bueno, que volver al conteo, pero ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Yo prefiero que no pasemos una semana esperando el resultado, Pero a ya- no que haya un trauma. Ya con el viejo conteo se hacía en menos de 48 Pero y no horas. se dijo que no se podía. En el 96, ¿cómo fue? Pero y el otro día no se podía. No de fue que- con... Duramos varios años. Freddy, ya pero con- cuando el presidente Fernández pidió que si hubiese una confrontación de los votos electrónicos con los que estaban físicos en las urnas, se dijo que eso había que durar 2 meses. Sí. Hoy no lo hicieron en menos de 24 horas. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque ellos mismos no conocían el proceso, la misma Junta. Le dijeron, no, eso duró 2 meses. Cuando vino la presión, en 24 horas ya estaba contado. Si la Junta hubiese entendido el proceso, dice, bueno, en el proceso que se cierra, el resultado que te tira la computadora, la plataforma, ese resultado, con el conteo manual, sin mandar nada a la Junta. Si coincidían, se mandaba a la Junta. Si no coincidía, se observaba la mesa. Eso era muy sencillo. Porque para algo estaban en las urnas. Para algo estaba en la Junta. No se hizo como nosotros vimos, y todos los dominicanos, que el día 7 se estaba votando, porque todavía a las 2 de la mañana había mesa abierta. Entonces, ¿qué más pruebas se tienen? Lo que quiero decir en ese punto, que sí forzaron una abstención, sí le colocaron votos donde no tenían que colocar, sí cambiaron la tendencia, que es imposible, con un 89% no podían cambiar esa tendencia, y todo el mundo entiende que algo pasó. El hecho de que la gente entienda que algo pasó, eso es un síntoma de que hubo fraude. Además, Freddy, hay algo fundamental como para que no se piense en ese disparate más nunca. Si no hay realmente una validación del voto físico, realmente el elector no tiene el control. Eso es como cuando tú vas en un avión allá arriba. Tú no te debes a ti. No. Sencillamente, lo que pase es obra del señor, Del piloto. o del piloto, o del aparato. O del aparato. Y de muchísimas cosas, pero no de ti. No. Entonces, después que tú estás ahí, tú marcas tu voto. La máquina es la que sabe qué va a hacer con eso. Claro. Tú no tienes control de tu voluntad. No solo que no tienes control, que tú no puedes exigir nada. Y no puedes exigir nada. Ni nadie te responde por nada después. Cualquier tipo de error, cualquier situación, eso se fue. Y no se sabe el brazo. Otro caso grave.
el hecho de mantener abiertas las mesas, contando. Con la gente votando. Contando y la gente votando. votando. Eso es grave. Pero claro. Eso es grave, eso nunca se había visto. No, y el hecho de que en Alemania, por ejemplo, lo declararon inconstitucional ese sistema. Muchos países. Y en muchos países. Sí. Y por demás, la mayoría de países que lo acogieron lo han estado echando a un lado. Porque sencillamente no es confiable. No, porque no funciona por una razón. Es un instrumento que yo desde la playa puedo intervenirlo. Perfecto. La gente conoce una cosa. Darle un mandato. No, la gente conoce. La palabra algoritmo quizás puede surgirle un poco. Algunos fina, creen que es un invento. Pero todo el mundo sabe lo que es un virus. Tú el que tiene un teléfono y tiene una computadora sabe lo que es un virus. Y un virus es una especie de algoritmo. Es lo mismo. Y sabe que eso te daña. Que tú no, y no es por tu voluntad. Yo tengo una compañía, por ejemplo, tengo un programa comprado en México. Con cualquier problema, yo llamo a quien se le compró. Y ellos desde su escritorio entran a mi computadora, ven el programa, ven dónde está el fallo y hasta me mejoran y me borran los virus que están en la computadora. Está en México. Claro. Es lo mismo. Yo estaba en la playa con una computadora y como fue un plan, digo, bueno, me toca a mí, ASUA. ¿Cuántos votos? Tanto. Déjame ponerlo. Por eso fue que se habló que los rusos no tenían ni que venir. No, hombre, que va desde allá. Desde allá, perfectamente. Te estoy diciendo, de México pueden asesorarme en el programa de presupuesto que se le compró a una compañía mexicana. Bueno, ya nos vamos. Freddy, pero decía el doctor Rosario que las casillas a donde le va a corresponder a Leonel, parece que ya la Junta... Parece que está trabajando temprano y está dando por un hecho que Leonel Fernández se va a poder inscribir. O que va a haber que inscribirlo y que él va. Bueno. Porque ya está haciendo el trabajo. Yo no creo que haya ningún impedimento. Porque se está hablando que van a poner a Lucía por el PRD, candidata en San Juan. Que la pongan. Entonces, si la están mencionando. Eso también. Eso indica. Ese análisis hice yo. Eso indica que no hay. En el disco duro de. Porque ese no es el papel de la Junta. En tal caso, si hay una oposición, tiene que ser al Tribunal Constitucional. Sí. Así es. Bueno, tenemos que irnos. Gracias, Freddy Pérez, por estar con nosotros esta tarde. Vamos a repetir, como siempre, a las 11:30 de la noche, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, esta conversación con el ingeniero Freddy Pérez, el responsable del sector externo del proyecto presidencial del doctor Leonel Fernández. Ahora nos vamos. El jueves nos vemos.